Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase número 8 de segundo grado. Y bueno, vamos a retomar algunos temas importantes para poder seguir con los artículos constitucionales que hemos estado viendo, que es estas nociones acerca del poder en diferentes niveles, ¿no? En distintos niveles, en nivel local, en nivel estatal y en nivel federal. ¿Y por qué se llama federal? Los tipos de república que hay y bueno, ¿ok? Aquí tenemos a Hidalgo, ¿no? Hidalgo, recordemos que fue el que inició el movimiento junto con los indígenas de aquel momento en 1810 para la independencia de México. Hay un debate de si realmente ese era su propósito o ya en el relajo se le ocurrió y dijo, pues ya de una vez que estamos acá y que hay conflictos en España, pues vamos a aprovechar para independizarnos, ¿no? No lo sabemos, pues ya se murió Hidalgo. Pero bueno, ahí los académicos y los históricos, los historiadores que estudian los monumentos históricos y los datos, serán los que harán ese análisis. De momento, nosotros sabemos que en 1810 inicia la independencia de México y que termina en 1821 con los tratados de Córdoba. Y bueno, a partir de ahí México va a intentar construirse en una república. ¿Qué es una república? Pues una unión de estados, ¿no? En una unión de estados que estos estados van a estar unidos. Por eso se llama Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos podría ser un país. Por ejemplo, la República Sonorense, la República Sinaloense, ¿no? La República Duranguense, no sé. Cada uno podría ser una república, como un poco lo que pasa en la Unión Europea, ser España, Francia, ¿no? Así esa independencia, mantenerla cada uno de los estados. Sin embargo, después de la independencia de México y aún ya después en la Revolución Mexicana, los estados consideraron estar unidos para evitar invasiones, para mejorar el desempeño económico y una serie de cosas que benefician siendo una república que no se pueden dar si no están unidos de esta forma. Por eso es que la Unión Europea también copia este modelo, pero respetando la independencia de cada país, ¿no? O entre comillas. En el caso de México, cada estado está unido para la federación. ¿Cuál es la federación? México. Entonces, cuando hablamos del poder federal, decimos que es algo que va a aplicar en todos los estados. ¿Por qué? Porque estamos unidos en una república federal, ¿sí? Es como un rompecabezas. Cada pedacito, cada estado es una entidad federativa, ¿sí? Por eso se le llama entidad federativa, porque es parte de una república federal. No se ve mucho, perdón, discúlpenme. Pero bueno, cada pedacito entonces es una entidad federativa y la suma de entidades federativas da la República Federal. Hidalgo, en un inicio, lo que él quería era copiar un poco el modelo de Francia. ¿Qué era lo que estaba pasando en Francia? Que se estaba dando la Ilustración, pero también se estaba dando la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa, uno de lo más importante que pasó fue darle voz a la democracia. La democracia, que viene del término demos y kratos, que significa el poder del pueblo o la forma de gobierno en donde el pueblo es el que manda, buscó desde un inicio que la república sí fuera federal, pero también fuera una república representativa. Ajá. ¿Qué significa representativa? Que va a tener historias de personas. Ajá. Y cada persona va a estar representada. No solamente va a estar representado el Estado. Ajá. Y aquí viene otro concepto, otra palabra clave, que es la de Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es la suma de tres componentes, que son territorio, población y gobierno. Por lo tanto, cuando a veces nosotros decimos es que el Estado no cumple, en el concepto de Estado también estamos hablando de nosotros.
de nosotras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado está compuesto por la población también. O sea que si la población no cumple, el Estado no cumple. Es distinto decir el Estado no cumple a decir el gobierno no cumple o la población no cumple. Ajá. O el territorio no cumple. Depende. Ajá. Entonces, por eso es muy importante comprender que en la democracia hay una representatividad, ¿sí? Cada persona, cada personita, desde el niño que acaba de nacer y que ya es mexicano el día de hoy, en estos instantes que están haciendo, hasta el que está en el último suspiro, todos deben de estar representados en esta gran república, porque para eso estamos unidos, ¿sí? La unión es también hay que decirlo, es un conjunto de intereses. Yo me uno a la república porque me conviene estar unido, pero también aporto, es un intercambio, ¿no? Y bueno, entonces la república, de momento tenemos la república federal, ¿no? Pues es federal porque tiene a cada uno de los estados, y tenemos también un gobierno representativo. Para Norberto Bobbio, un autor italiano, existen dos tipos de democracia. Ajá. Es decir, dos formas de organizar estos estados y de organizar a estas personas. La primera es una democracia directa. En la democracia directa, la gente llega y da su opinión de manera directa. Pero estamos hablando de pueblos pequeños. La democracia directa se originó en Grecia. Ajá. Pero claro, no es lo mismo organizar un país con 500 personas o un lugar con 500 personas que no tenían televisión, no tenían Facebook, no trabajaban lejos, no tenían luz. Era otra característica de sociedad. Entonces era fácil que se reunieran porque no tenían cosas que hacer, grandes cosas que hacer, ¿no? Y podían ir a ver los asuntos del pueblo y decir, yo quiero agua aquí, o queremos un acueducto, o queremos plantar este año esto, o no se va a hacer esto, no se va a hacer aquello. Se discutía de manera directa. Por eso se llamaba democracia directa, porque el pueblo participaba de manera inmediata, ¿no? Cuando las sociedades van creciendo, entonces ya no es posible hacer una democracia directa, porque ¿en dónde juntas a todos los habitantes de la Ciudad de México? Que quepan. Para empezar, que quepan. Lo primero es la capacidad. Y luego, ¿cómo haces para fijar la hora? Si cada quien va a trabajar a distintas horas, hay quien está haciendo una cosa u otra, hay a quien no le interesa. ¿Cómo juntas a tantas gentes, en tantas personas en un solo espacio? Es muy complejo. Entonces surge lo que Norberto Bobbio llama la democracia representativa. Se llama democracia representativa porque entonces yo no puedo ir porque tengo que dar clase, ¿no? Entonces, como yo estoy dando clase y ustedes están en el salón, entonces elijo a alguien que me represente, ¿no? Y entonces por territorio elijo a un representante. Esos representantes en la Constitución van a estar reconocidos como diputados, de la palabra francesa député, y legisladores, y senadores. Senadores, que viene de la palabra sen, Député quiere decir representante, y sen quiere decir viejo, sabio, maestro sabio. Entonces, por ejemplo, una disciplina marcial, ¿no? de karate y ese tipo de cosas, están muy relacionados a los maestros zen, porque el zen es el que sabe más. La palabra senador viene de la palabra zen. En Grecia, claro, los senadores eran los más viejos del pueblo, los más sabios, no como aquí que encontramos cada gente de senador que bueno, no, en la teoría política los senadores son los más sabios, la gente más experimentada, los que deben estar. Aunque hagan memes de que ahí viene el baile de los viejitos y todo eso, al final la gente mayor es la que más debería de guiar un país, porque tiene toda la experiencia, el conocimiento, ya se equivocaron, ya aprendieron. Deberíamos nosotros hacerles caso a ellos y no burlarnos, ¿no? Pero bueno, la sociedad actual está tan de cabeza que bueno.
Y bueno, y los diputados, pues bueno, ya sabemos que son los representantes también. Y bueno, en Inglaterra, en el Palacio Legislativo, los legisladores, los senadores, y también en Grecia, se sentaban en las partes altas del edificio, porque eran los que estaban arriba. Acuérdense que esto de arriba y cerca de los dioses era algo que usaban mucho en la antigüedad, ¿no? Ahorita estar hasta arriba en un concierto se ve muy mal, ¿no? Antes no, antes estar arriba era estar cerca de Dios. Entonces, bueno, en la Cámara de Gobierno legislativo, del Poder Legislativo, los senadores se sentaban en las sillas de arriba y los diputados en las de abajo. Un diputado no podía subir, ¿por qué? Porque no tenía el nivel. Hasta que se hiciera viejo y subiera, podía estar ahí. Ajá. Entonces, con el tiempo, a la Cámara de Senadores se le llamó la Cámara Alta, porque ellos se sentaban arriba. Y a los diputados se les llamó la Cámara Baja, porque ellos se sentaban abajo. Por esta estructura del espacio es que a veces en las noticias van a decir la Cámara Alta aprobó esto y se refieren a los senadores. La Cámara Baja propuso esto y se refieren a los diputados, ¿no? Otra característica importante de esto del poder es que los que estaban a favor del gobierno actual se sentaban del lado derecho, siempre del lado derecho, y era para visibilizarlos, así como cuando te persinas en la iglesia. Así era muy fácil para el gobierno actual saber quién estaba de su lado y quién no, y entonces se sentaban del lado derecho. Los que estaban en contra se sentaban del lado izquierdo, y entonces de ahí viene estas palabras que se usan de decir es que es de derecha o es que es de izquierda. El de derecha es el que está a favor del gobierno y el de izquierda es el que está en contra, ¿no? Entonces, bueno, esa es la forma. Entonces, les voy a pedir que de lo que hemos estado hablando vayan tomando nota y hagan un esquema, un dibujo, como ustedes lo quieran, un apunte, un resumen, lo que les ayude a comprender estos conceptos. República Federal, entidad federativa, qué es la democracia directa, qué es la democracia representativa, qué es el Estado, cuáles son los componentes del Estado y qué son los senadores, qué son los diputados, qué es la Cámara Alta, qué es la Cámara Baja, qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha. Y ya, creo que con eso ya avanzamos un poco, ¿no? Véanlo varias veces si es que no les quedó claro, y si tienen dudas, pues aquí pregúntenme y nos vemos en la siguiente clase.